Ya estamos grabando. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis conectando a esta primera sesión del Open Tour del 2022. Simplemente comenzar recordándoos que tenemos tres sesiones anteriores del año 2021, ¿vale? Una orientada hacia la interoperabilidad entre herramientas de cálculo y diseño, otra de colaboración por medio de IFC y de BCF, y otra orientada a la interoperabilidad entre software de mediciones en proyectos con herramientas de diseño de carreteras. Esa información la tenéis en la web de Building Smart. También podéis buscarlo poniendo Tour y Building Smart y os llevará directamente a la subpágina del grupo, donde tenéis pues los vídeos grabados y también los vídeos que en un futuro o la agenda de eventos del Tour planificadas para este mes, estos meses que vienen. Simplemente recordaros a todos que el Open Tour es una iniciativa que organiza Building Smart España. Concretamente se lanza desde su grupo de desarrolladores de software, principalmente, quienes lo que intentan es demostrar el uso de la interoperabilidad de la información entre los diferentes software por medio de los estándares abiertos, ¿vale? Sé que muchos sois ya fieles seguidores de estos Open Tour y que siempre tenemos una introducción común a todos estos eventos. Dejadme, si os parece, 5 minutos continuarlo y ya damos pie al proyecto en sí, ¿vale? Aquí, como os decía, tenéis las iniciativas que están en marcha. La primera, que es la del día de hoy, y las que están planificadas para febrero, marzo y abril, ¿vale? Concretamente la siguiente, voy a hacer un pequeño adelanto. Sí que avisar que ha cambiado de fecha, estaba planificada para el día 24 y ha cambiado al día 23, y esta sería la agenda. Toda esta información la tenéis en la web de Building Smart y podéis consultarla en cualquier momento y proceder al registro. Como decía, dejadme 5 minutos de hacer una breve introducción que muchos de vosotros ya conoceréis seguramente. Building Smart es una asociación internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la estandarización de la información en el sector de la construcción por medio de los estándares abiertos. Aquí tenéis un poco los 4 elementos más característicos y uno de los más importantes es la neutralidad a la hora de hacer que la información pues no tenga ningún agente dominante o controlando todo ese tipo de fuentes de datos, ¿vale? Simplemente el por qué hacerlo a través de los estándares abiertos, pues básicamente es porque cada agente del sector pueda tener la libertad de crear su propio ecosistema tecnológico sin tener que estar encerrado o encorsetado a una serie de soluciones de las cuales la información no pueda salir, ¿vale? Al final es una necesidad general de todo el sector, de desarrolladores, productores de información y operadores y mantenedores, y este es uno de los objetivos. Por otro lado, es una buena herramienta también que permite quitar las barreras de acceso o las limitaciones de acceso si queremos ir a mercados, clientes o proveedores que por lo que sea usen otra serie de software diferente al que cada licitador pueda estar utilizando. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de los estándares abiertos. Concretamente aquí vamos a enseñar 2 que van a ir apareciendo en la sesión de hoy. Uno es seguramente el más conocido y uno de los más importantes, o el más importante de los que Building Smart gestiona, y es el IFC. IFC no deja de ser un esquema de datos común definido en el sector para definir y estructurar la información que puede representar un activo construido, ¿no? Este esquema ha ido elevándose hasta convertirse en un estándar internacional ISO, ¿vale? Ahí tenéis el número 16739 parte 1, y muchos de vosotros seguramente lo conocéis porque de aquí al final deriva un formato de intercambio. Al final la teoría se tiene que aplicar en la práctica, que permite que los principales software del sector utilicen para intercambiar la información entre ellos, independientemente de la estructura de datos interna de cada uno de estos software. IFC es un estándar en evolución,
y aquí veis un poco la hoja de ruta. Empezó sobre todo en estructuras orientadas a edificación, ha ido evolucionando mucho tiempo. Actualmente está en uso la IFC 4.3, es el estándar actual, ya contempla disciplinas de infraestructuras. Esto no significa que todos los software lo tengan implementado, ¿vale? Esta versión del IFC, pero bueno, de aquí a unos años pues irá generalizándose en el sector. Y tiene una hoja de ruta que también todo esto se han abierto y puede ser consultado para los futuros desarrollos que este esquema de datos y formato en definitiva va a ir teniendo a lo largo del tiempo. En concreto, desde Building Smart, una de las iniciativas que tenemos es una serie de fichas de aplicaciones que aceptan este tipo de estándares. Podéis acceder a esta información que tenemos también alojada en la sección de recursos de la Building Smart. Por último, simplemente comentar que al final el IFC o los valores, mejor dicho, derivados del IFC, como la competitividad, la transparencia o la neutralidad, han hecho que muchas administraciones públicas y privadas, pero bueno, en este esquema solo vemos principalmente las públicas, hayan visto que el IFC puede ser un buen elemento para incluirlo en el intercambio de información con administraciones, y se ha incluido en muchos mandatos de diferentes países y regiones. Aquí veis algunas de ellas. Y ahora vamos a cambiar a otro de los formatos que vamos a ver en la sesión de hoy. En este caso es COBIE, que es básicamente, el acrónimo viene de Construction Operation Building Information Exchange, un formato de intercambio para la entrega de información entre las fases de producción de esa infraestructura y la fase de mantenimiento. Al final, IFC contiene un subpaquete, una Model View Definition, un subconjunto de datos que puede exportar a este formato COBIE, que no deja de ser una hoja de cálculo donde viene la información estructurada, pues como vemos aquí a la derecha, por los elementos o las categorías que desde una herramienta de operación y mantenimiento pueden necesitar. Y tras esta introducción ya pasamos a presentar a los panelistas, agradecerles porque llevan desde antes de Navidad ya trabajando en esta presentación de manera altruista, y simplemente presentaros el topic, que es comunicación entre diseño y explotación vía formatos IFC y COBIE, y las empresas y el personal que va a presentar en esta sesión. Por parte de Binanco tenemos a Muriel Burjó y a Miguel García, Antonio Soriano por parte de Autodesk y Sergio Fernández y Fran Parreño por parte de la empresa Retain. Veremos más en detalle lo que es el flujo de información, pero aquí tenéis un flujo muy reducido. Las herramientas que vamos a ver cómo interactúan son OnFly, Revit y Retain. En OnFly se definirán los modelos de datos y los componentes de los modelos que se van a utilizar en Revit, y desde Revit se llevarán a Retain, que es una plataforma de Facility Management. Gracias a todos de nuevo, a todos los ponentes, y doy paso a Muriel para que arranque con su sección. Dejo de compartir y Muriel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando. ¿Se me ve bien o oye bien, no? Bueno, sí, perfectamente. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Fantástico. Gracias. Te bueno, vemos. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, pues no vamos a desarrollar más la presentación, porque ya quedó bastante claro. Pues aquí está Miguel y yo misma para hacer la presentación de hoy. La presentación se va a realizar en dos tiempos: una breve introducción de la empresa y de nuestra solución para contextualizar un poco la demostración de hoy. Entonces Miguel os mostrará pues, el flujo de trabajo, como bien explicaba Fernando, pues ligado con el ejercicio de hoy, mostrando pues, cómo comunicamos la información desde diseño, explotación, a través de nuestra solución OnFly. Entonces, el esquema es parecido al que compartió Fernando, un poco más detallado aquí. Lo que vamos a presentar: nosotros nos escribimos en la parte inicial en el caso práctico, como os decía, que vamos a llevar a cabo a través de nuestra solución OnFly. Antes de precisar que OnFly es un gestor colaborativo de base de datos y familias BIM, que os iré presentando pues, más en detalle a continuación.
Vamos a ver cómo podemos mantener la información que se maneja durante todas las fases del proyecto, obteniendo pues así una base de datos fiable y completa que podemos actualizar y transferir datos necesarios concretos según los requisitos del proyecto. Y en el caso de hoy, pues en fase de concepción y de mantenimiento, y concretamente con la conexión directa a Revit. Partimos de aquí de unos datos de entrada que nos proporciona, pues en este caso, el Facility Manager para adaptar el modelo Revit para su futura explotación con la plataforma de retail. Nuestra aplicación OnFly se integra con cualquier sistema de información. Hoy veremos la conexión directa con Revit. No vamos a enseñar la conexión a la plataforma de mantenimiento porque bueno, no nos dio tiempo, pero bueno, sería posible mediante APIs, pero bueno, ya el flujo de trabajo ya lo vamos a llevar de las plataformas que estamos presentando aquí. Dicho esto, antes de entrar en el ejercicio, quería presentar, como os decía, la visión de Vivenco y más concretamente nuestra solución OnFly. La problemática central que abordamos en Vivenco es justamente la problemática de la pérdida de esta información, ¿no? Que ocurre de una fase a otra en el proceso de construcción. Yo creo que ya estáis aburridos de ver este esquema, pero creo que es muy ilustrativo de la problemática que la mayoría de las empresas pues, se enfrentan diariamente y que al final pues, conlleva pues, una pérdida de eficacia y de productividad que es inherente a este problema. Entonces lo que nos proponemos es aportar una solución a este problema para asegurar esta continuidad digital, ¿no? que estamos hablando en este ejercicio. Hemos empezado a desarrollar una plataforma interoperable de datos de productos de la construcción, de marcas comerciales, con nuestra plataforma bimanco.com para armonizar y estructurar todos los datos de esos productos. Y en paralelo pues hemos desarrollado puesta a disposición de nuestros clientes esta tecnología para que puedan gestionar sus propios datos en interno. ¿Esto qué significa? Pues al final tener datos que sean accesibles desde cualquier software, sistema de información, para evitar la reiteración que hablamos antes, facilitar la gestión de esta información. Al final pues se trata de obtener pues, una base de datos que sea fiable, consistente, para evitar pues, romper esta cadena de información. Entonces para ello hemos desarrollado una solución OnFly que os estamos comentando. Entonces, a modo de introducción, que luego lo enseñará Miguel en la demo, pues nos permite conectar la biblioteca, vuestra base de datos, con el software de modelado. Entonces, se trata de ser eficientes, ahorrar tiempo de desarrollo, tener un control y visibilidad sobre la base de datos, permitir actualización en la nube, directamente en el proyecto, con notificación al equipo. También se trata de centralizar los flujos de trabajo en torno a esta biblioteca. Pues, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, pues una petición de un nuevo modelo, editar parámetros, poder revisar, poder validar, poder crearse de propiedades, pues empezar a interactuar con la información. Entonces, no solamente el espacio está centralizado, sino que permite a los equipos trabajar bajo un estándar y la homologación de esta empresa. Yo creo que es casi la parte más importante en torno a un lenguaje común para facilitar la colaboración, ¿no? Lo que comentaba al inicio de la presentación Fernando, cuando hablaba de que cada empresa tiene su propio lenguaje o sí, su propia estructura de datos en interno. Entonces ahí a través de accesos por roles pues podemos gestionar toda esta información. Entonces se puede actualizar según las necesidades internas, a medida que se va evolucionando con la madurez de la empresa, a medida de los proyectos y conectar, como os decíamos, con otras bases de datos y otras plataformas. Ahora que bueno, tenéis un poco el contexto, os vamos a presentar el desarrollo de la demo. Entonces, el primer punto, os va a enseñar Miguel cómo podríamos parametrizar OnFly según los requisitos del cliente, en este caso del Facility Manager, cómo podemos editar en línea un objeto sin acceder a ningún software de modelado acorde a estos requisitos, cómo podemos recuperar en Revit la información justa necesaria para esta fase del proyecto y por último, cómo podemos adaptar un modelo externo a los requisitos iniciales, ¿no? Como puede ser el caso de una constructora, por ejemplo. Entonces, ya os dejo con Miguel, que os va a enseñar pues, todo el ejercicio que hemos trabajado estas semanas. Ok, perfecto. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, muchas gracias. Ok, pues
comienzo la parte práctica. Si os fijáis aquí, este es el workflow que Muriel presentó al principio, y lo que vamos a hacer ahora es un poquito de zoom en la parte que nos toca a nosotros de demostrar. Entonces, una vez recibimos los requerimientos, en este caso pues puede ser el Facility Manager, lo primero que vamos a hacer va a ser implementar esas propiedades, crear unos grupos de propiedades en función, en este caso vamos a usar, por ejemplo, las clases IFC en sí, ya que el proyecto se va a exportar en IFC, y uniendo esas dos cosas pues podemos trabajar sobre los objetos. Y ahí lo que vamos a hacer es intentar mostrar dos use cases en función del proyecto que nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo añadimos nosotros esas propiedades que nos ha facilitado esos requerimientos de información que nos ha facilitado alguien en documentos como puede ser pues, el AIRE, el PEREIR, etcétera? Lo podemos hacer bien a partir de un archivo Excel, ¿vale? Es muy sencillo de cumplimentar y lo añadiríamos a lo que es el diccionario de propiedades que tiene esta base de datos. O bien si nos encontramos con el caso que puede ser que sea común, que es que nos están pidiendo una información, ya nos facilitan ese archivo de parámetros compartidos, también podríamos insertar esta información dentro de un fly. No lo he dicho, pero bueno, esta parte que es más de configuración, prefiero mostrarla quizás en transparencia que sobre el software, porque al final prefiero lo que es la parte práctica ya ir directamente al software. El segundo punto sería crear esos conjuntos de propiedades. Dentro de OnFly también tenemos esa herramienta, que básicamente se llama así, conjunto de propiedades, que tiene multitud de posibilidades a la hora de trabajar. En este caso yo lo que he hecho ha sido representar una forma, que sería, por ejemplo, crear un conjunto, un único conjunto, en el que incluimos todas las propiedades que nos están pidiendo para este proyecto, que por ejemplo se llama OpenBean Proyecto Carabanchel. Y una vez que están todas las propiedades dentro de ese conjunto, lo que vamos a decir es cada una de ellas a qué subconjunto va a afectar, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, si os fijáis en la primera, acta de prueba de estancia en tuberías, esta propiedad únicamente solo afectaría al objeto, o al subconjunto, perdón, IFC TAN, y si vamos a otra como por ejemplo año de fabricación, si os fijáis, veis que afecta tanto a bombas como a tanques como a otro tipo de sensores. Entonces, ahora mismo ya tenemos implementados todos los requisitos de información que nos acaban de hacer y también hemos generado esos grupos de información para cada tipo de objeto. El siguiente punto, ¿cuál sería? Sería vincular esa clasificación, ¿vale? Yo lo he llamado clasificación, no se puede entender como tal, pero al final es una base de datos que nosotros vamos a ir generando a partir de esto, ¿vale? Lo que quiere decir esto es, yo en este caso tengo una clase IFC, que es IFCTAN, y lo que voy a hacer es vincularle un conjunto de propiedades. Y esas propiedades aparecerían aquí. Y sí que quizá voy a mostrar una cosita en el software. A ver, ¿cómo cierro esto? ¿No se puede mover? Vale, vengo aquí a lo que son las clasificaciones. OpenBean. Vale. Y me vengo ¿vale? Pues fijaos que yo al seleccionar este elemento lo que hago es incluirle un subconjunto de propiedades. Esto no se quedaría aquí, digamos. No es necesario incluir propiedades a este tipo o a esta clase únicamente a través de un conjunto. Podríamos añadir propiedades de una en una de esa fuente de información inicial que nos han facilitado. Pero bueno, esto quizá es la forma más sencilla de incluir de forma masiva propiedades en una clase. ¿Vale? Entonces, bueno, si volvemos a la presentación, la idea es, una vez que ya tenemos toda esta configuración realizada en OnFly, nos vamos a encontrar con dos casos de uso. Tenemos el caso de uso en el que pues, la persona que va a entregar ese modelo al Facility Manager, pues es el que arrastra, digamos, el trabajo del modelo, del diseño, el diseño, la construcción, etcétera, para generar el modelo as-built, digamos, para trabajar en mantenimiento. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, ¿vale? Tener unos requerimientos de información, yo se los voy a inyectar a los objetos que tengo en mi librería,
¿vale? Y una vez que los descargo en mi proyecto, en Revit, a través de un plugin, esos objetos ya van a venir con todos los requerimientos de información que va a precisar el Facility. Sería esto. Yo tengo en mi librería un objeto como este, que es el ejemplo que vamos a ver ahora, donde yo no tengo nada de información, únicamente tengo la información básica, que en este caso suele corresponder a los parámetros por defecto que vienen en Revit, y yo lo que quiero es convertirlo en este objeto, ¿vale? Es un objeto que ya viene con toda la información que me están pidiendo para un surtidor en este caso, ¿vale? Bueno, pues eso es el ejemplo que vamos a ver ahora mismo. Yo me voy a venir a la parte de objetos y voy a editar el objeto que aparece. Clico en editar y simplemente para que lo podáis ver, que no haya trampa ni cartón, cuando vamos a la parte de propiedades, actualmente tenemos solo las propiedades que veíamos. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es venirme a clasificaciones, me voy a dirigir a la clasificación que estamos usando actualmente y, por ejemplo, voy a seleccionar el ICPAN. Cuando clico en esta clase y vuelvo a propiedades, fijaos que automáticamente se le ha añadido una pestaña y en esta pestaña no solo han aparecido una serie de propiedades en blanco, sino que también ha aparecido la clase que yo acabo de identificar. Esto luego para mi compañero Antonio será bastante útil a la hora de exportar. Directamente aquí podemos indicar la información si queremos hacerlo directamente online. Por ejemplo, si no manguera, no gran caudal, no fecha puesta a servicio, por ejemplo, vamos a ver la fecha de hoy. ¿Vale? Y una vez terminaríamos de cumplimentar esta información, le daríamos a guardar cambios, ¿vale? Esto sería una opción. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros descarguemos el objeto dentro de nuestro proyecto, ya vendrá con toda esta información. O el modelador también podría incluir esta información dentro del propio Revit, ¿vale? Pero bueno, quería hacer este ejemplo. Entonces, una vez finalizamos esta configuración, voy a añadir una cosita aquí que bueno, es mandatorio para poder publicar el objeto, que es clasificar con también esta clasificación. Ya te digo, esto es totalmente personalizable y una vez que añado también la clasificación, en este caso Google Class, voy a publicar el objeto. Y ahora mismo, una vez que ya lo he implementado todos, aparece toda esta información aquí, ¿vale? Entonces, el caso ahora es desde Revit. Imaginad que esto es un proyecto que está en blanco, en el que estamos diseñando ahora, que es el primer use case. Yo lo que voy a hacer es incluir este objeto. Simplemente voy a venir a Vivanco, añadiré, a ver un segundito, pues, como lo acabo de hacer, tengo que actualizar. ¿Vale? Perfecto, ya lo tengo aquí. Y nada, simplemente lo que voy a hacer es, lo voy a descargar, ¿vale? Clico en descargar y entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es descargar obviamente el archivo, incluyendo toda la información, tanto a nivel de parámetro como a nivel de valor en el propio objeto, y cuando finalice la descarga pues podremos incluir ya este objeto siguiendo este criterio de vuestro requerimiento de información. A ver. Esto, bueno, depende un poquito también de la conexión y ahora con Zoom también de ordenador que parece que va a despegar. A ver. Ahora. Perfecto. Vale. Bueno, lo que os quería mostrar es descargamos el objeto y fijaos que en esta parte inferior se le ha incluido toda la información que hayamos indicado a nivel desde el navegador web.
Otra opción de descarga que tendríamos es, si por cualquier motivo no necesitásemos toda esa información ahora mismo, también tenemos la opción de realizar sobre este objeto una descarga de Smart Download, ¿vale? Una descarga inteligente, donde nosotros somos capaces de decidir de toda esa información que tenemos dentro de OnFly. Pues si yo, por ejemplo, solo necesito estos 4 o 5 parámetros, lo que haríamos es descargar y el objeto vendría únicamente con esos cuatro parámetros. No lo voy a hacer porque ahora mismo tampoco tenemos mucho más tiempo y aún queda un poquito por explicar, ¿vale? Entonces, en este caso habría finalizado en cierto sentido la empresa que, digamos, como llave en mano, diseña, construye y al final entrega el asunto. Si somos, por ejemplo, una empresa constructora que recibimos por parte de la parte diseñadora el modelo ya hecho y somos nosotros que tenemos que implementar todo ese set de información, no es necesario que subamos los objetos a la librería para ser capaces en la librería de implementar todo este requerimiento de información. Lo haríamos usando otra herramienta que es Classify, ¿vale? Entonces, para que entendáis un momentito la presentación. Bueno, exacto. Y entonces, bueno, Classify ahora lo vamos a ver, pero él tiene esta interface en la que vamos a visualizar 3 columnas. En la columna de la izquierda vamos a visualizar absolutamente todos los objetos que aparecen en nuestro proyecto. En la parte central vamos a poder seleccionar cualquiera de las múltiples clasificaciones que podamos tener dentro de nuestro espacio. En este caso, como veis, es la clasificación que hemos visto antes, que es la clasificación IFP. Y por último, a la derecha, aparecen una serie de propiedades. Estas son las propiedades que nos han hecho al principio, se ha solicitado al principio el fácil. ¿El funcionamiento cómo va a ser? Lo vemos directamente en Revit. Nos venimos a Classify, ¿vale? Y ahora mismo lo que está haciendo Classify es recuperar toda la información que encuentra en el proyecto, a nivel de objetos y desde nuestra plataforma a nivel de clasificaciones. En este momento, si os fijáis, aquí ya tenemos todo nuestro proyecto y aquí todas nuestras clasificaciones. Yo voy a seleccionar la que tenía aquí, voy a buscar por aquí, por ejemplo, el objeto tanque, lo tenemos por aquí, ¿vale? Y simplemente aquí, pues lo que haría es hacer doble clic, o bueno, mejor dicho, haré un clic para que veáis cómo se visualizan en la parte derecha las propiedades. Y una vez que considero que esto está correcto, pues simplemente haciendo doble clic lo que voy a hacer es añadir este elemento aquí. Este modelo no lo voy a reclasificar porque ya está hecho, entonces no tendría mucho sentido. Lo que voy a hacer es mostraros el ejemplo en algo que está sin clasificar, donde pueda mostraros que realmente no lleva información. A ver, ahora. Esto se arregla fácil. Ahora, perdona. Simplemente lo que os decía antes. Explico. Tenemos 2 equipos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el depósito acumulador. Voy a cambiar la clasificación. A ver que no lo mostraba antes, si no olvidé enseñarlo, lo enseño igualmente. El tanque, fijaos que no viene con información. Y el surtidor exactamente igual, viene sin ningún tipo de información. Lo que voy a hacer ahora es implementar todo ese set de propiedades. Por ejemplo, esto. Le damos a aplicar y le diríamos que sí. Ahora mismo lo que está haciendo es editar los objetos para incluirle toda esta información. En este caso, como decía, somos la empresa constructora que estamos implementando ese set de información. Lo que vamos a visualizar cuando finalice el plugin es la clasificación o la clase IFC asignada y las propiedades estarán en blanco. ¿Para qué? Para que directamente desde el propio modelo
se le implemente toda esta información. Fijaos que te aparecen todas las propiedades para poder implementar de aquí, lo dejaría en la parte de Antonio, incluso la clase IFC la recuperamos aquí, al igual que es una forma pues, de una manera muy rápida de implementar este serie de propiedades. Y bueno, por mi parte, ya estaría. Si quieres coger tú el... Muchas gracias, Miguel. Pues pasamos, si os parece, a Antonio. No sé si puedes compartir. Miguel, deja de compartir Sí. para que pueda... A ver, voy a compartir pantalla. Decidme un momento. Vemos Ahora un veréis. ordenador. Sí, darme un momentito. ¿Veis ahora la presentación? En pantalla completa, sí, lo vemos bien. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias Miguel y Muriel por la introducción. Buenas tardes a todos, en primer lugar. Os voy a mostrar ahora la agenda que tenemos para hoy por parte de Autodesk. En primer lugar, lo que vamos a ver es el papel de Autodesk en la interoperabilidad y en formatos abiertos. Luego, más adelante, me gustaría enseñaros cuáles son las cosas a tener en cuenta al exportar desde Revit un IFC. Enseñaré varias opciones y luego pasaremos al caso concreto que hemos desarrollado con Vimanco y con Retain. Y por último, pero no menos importante, también compartiré la exportación en formato COBIE. ¿Vale? Además de material de aprendizaje, manuales de Revit y demás que creo que son importantes para los usuarios. Entonces, yendo un poco ya en materia de Autodesk y OpenBIM, por empezar en orden cronológico, en 1996 Autodesk junto con otras compañías de software, fundamos la IAI, además de otros agentes, ¿no?, en la industria. La IAI es la International Alliance for Interoperability, que más tarde pasó a llamarse Building Smart. En 2011 publicamos el plugin de IFC de Revit con código abierto para que los desarrolladores pues, pudieran adaptar la interfaz y funcionalidades de IFC para Revit. Tras esto, intentando también apoyar al sector de manufacturing, se añadió soporte de IFC para Inventor 2016. Más tarde, 2018, empezamos a publicar el primer manual de Revit de IFC, pues en varios idiomas, sobre todo viendo la adopción que tenía en Europa, pues en inglés, en alemán, en francés y en español, con el objetivo de enseñar a exportar archivos IFC de mejor calidad. Hace 2 años obtuvimos la certificación IFC 4 para arquitectura y estructura, además de unirnos a la Open Design Alliance para colaborar en más mejoras de IFC en los productos de Autodesk. Y el año pasado, el principal objetivo ha sido conseguir la certificación de exportación IFC 4 para MEP, para instalaciones. Y por último, estamos también trabajando en la implementación del ODA Toolkit, que en un primer paso pues, facilitará el manejo de grandes modelos IFC, además de una versión nueva del manual de Revit IFC que se publicó en septiembre. Vamos ahora a entrar ya en materia y explicaré la exportación IFC desde Revit. En primer lugar, la parte del mapeo. Bueno, antes de comenzar, es importante tener en cuenta que la extensión IFC de Revit se actualiza por separado a las versiones de Revit. Por esta razón es necesario pues, comprobar y actualizar esta versión a través de la App Store de Autodesk. ¿Vale? Podemos tener la versión Revit 2022, pero la versión de exportación de IFC pues, que no sea la última. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, como comentado, se puede acceder al código fuente abierto a través de GitHub, que bueno, pues es una web para sobre todo desarrolladores, pero que allí también hay foros de usuarios supervisados por el equipo de Autodesk y visitados regularmente por otros expertos IFC de la industria. Así que os animo a visitarlo. Bueno, pasando ya a los ajustes de exportación, estos ajustes son esenciales para la calidad de un archivo IFC, por los que os mostraré los ajustes más importantes al exportar desde Revit. Lo primero os voy a mostrar el mapeo de las clases de Revit a las categorías IFC, que en el cuadro de la derecha pues podéis ver que tenemos una tabla de mapeo. Aquí se muestran las categorías y subcategorías de Revit.
pero ojo, porque no vamos a poder mapear las subcategorías de Revit a clases IFC, pero lo que sí podemos hacer es excluir ciertas categorías poniendo Not Export, como estamos viendo en la parte derecha, en el campo de clase IFC. Para comprender mejor la complejidad de este mapeo, me gustaría enseñaros un ejemplo sencillo de una losa, tal y como se define en Revit, que puede ser un IFC slab o un IFC covering. Y si echamos un vistazo a los tipos de IFC, la cosa se complica un poquillo más. Esto aclara por qué es tan complejo el mapear a nivel global y por qué necesitamos refinar el mapeo a nivel de elementos concretos. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. A nivel de elemento, podemos anular fácilmente la configuración global que elegimos utilizando la propiedad IFC Export As, que es como ha mostrado también Miguel antes con OnFly, y así es como lo hemos hecho para este proyecto, añadiéndolo como parámetro de distancia o de tipo. Y si queremos quitar un elemento, solo tenemos que definirlo como Not Export. Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos exportar un muro de Revit como un IFC Railing, aunque tenemos que saber que un muro de Revit pues, tiene otras propiedades que una barandilla y que pueden faltar algunas propiedades definidas en el esquema IFC. Básicamente lo que estamos haciendo con esto es disfrazar un muro para que parezca una barandilla. Y bueno, pues esto funciona, pero no siempre. Y entonces lo que recomendamos desde Autodesk es utilizar siempre que podamos las categorías correctas de Revit desde el principio y siempre que sea. Aunque bueno, pues estas maniobras nos ayudan también a ser un poquito más flexibles. Entonces, además del mapeo, hay muchos ajustes disponibles en el cuadro de exportación de Revit, que es lo que vamos a mostrar ahora. En primer lugar, en Revit, clicando pues en archivo, yendo a export y en la parte IFC, arriba nos sale una ventana que nos muestra la versión de IFC de exportación, ¿no? Entonces, hay muchas configuraciones, como estáis viendo, por defecto, y lo suyo es que nos creemos una nueva. Podemos utilizar las que están por defecto, dependiendo del proyecto, pero bueno, para crearnos una, pues le daríamos a esa parte donde pone Sessions Setup y modificaríamos el setup, en Modify Setup. Tras esto, podemos modificar o duplicar también las configuraciones predefinidas que nos vienen ahí y se pueden guardar además en formato JSON. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, sirve para si queremos estandarizar una manera de exportar IFC en nuestra empresa, pues guardamos una exportación que nos ha funcionado en un tipo de proyecto en concreto y podemos tanto utilizarla nosotros como compartirla con, pues con otros que participen en otros proyectos, clientes, etcétera, ¿no? Yo en esta sesión lo que me voy a centrar es en las pestañas que estáis viendo ahí, en la de Property Sets. Bueno, pues aquí en esta pestaña lo que vamos a hacer es, vamos a poder definir la información que se adjuntará a los elementos y parámetros. En general, podemos exportar todas las propiedades IFCs de Revit, pero hay que intentar seguir unas reglas y utilizar siempre que podamos las propiedades IFC comunes, siempre y cuando estén disponibles. Entonces, para ello, estas Common Properties o propiedades comunes que se definen en el esquema IFC y se consideran como lenguaje universal IFC, pues ya que son siempre esas y son las mismas, pues estas Common Properties nos sirven de identificación de los elementos y nos van a garantizar que estos mismos se identifiquen correctamente. No obstante, también podemos crear nuestros propios conjuntos de propiedades y estos se adjuntarán a los elementos y contendrán pues, información adicional. Para entender esto, también voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si echamos un vistazo al Property Set Wall Common, observamos que las propiedades en verde, que están en la parte superior de la pantalla, forman parte de la base de datos de Revit y estas se van a asignar automáticamente. En cambio, las propiedades en la parte inferior en azul son propiedades que no existen en Revit por defecto y en este caso lo que hacemos es que creamos estas propiedades usando el mismo nombre y tipo de datos
que se encuentran en el esquema IFC de la Building Smart. Y Revit luego las exportará y añadirá al Property Set Wall Common de una manera automática. Para ver esto en la realidad, el primer ejemplo se puede ver el resultado de la exportación estándar con los conjuntos de propiedades comunes activados y solo se exportan las propiedades ya existentes en Revit. En cambio, si añadimos los parámetros que faltan, ya sea a nivel de instancia o de tipo, estos automáticamente se añadirán al Property Set Wall Common. Ahora os voy a enseñar algunas de las configuraciones de exportación diferentes y la última que os enseñaré será la que hemos utilizado en este caso concreto para el proyecto de la gasolinera. Entonces, en los ajustes de exportación también tenemos una opción para añadir una tabla de asignación de parámetros, que al final es un archivo TXT. Utilizando esta opción, lo que podemos es mapear cualquier propiedad de Revit a una propiedad común utilizando un único archivo de texto. De nuevo, solo es importante que las propiedades tengan el mismo tipo de datos, ya que no es posible mapear o es complejo mapear una propiedad de texto con una propiedad numérica, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Como hemos comentado, no todas las propiedades están definidas en el esquema IFC y a menudo pues tendremos que definir property sets propios. Nosotros, por ejemplo, en este caso de uso, pues hemos definido el de BIM Tour, que lo veremos más adelante. Ahora os explicaré las dos opciones que tenemos y una de ellas es la que hemos utilizado en el proyecto. Entonces, la primera opción es el uso de tablas de planificación, en inglés schedules. Y es un enfoque cómodo, es un enfoque es fácil y sobre todo cuando necesitamos propiedades específicas y para evitar los errores de mapeo. Con esto lo que nos permite es combinar las propiedades deseadas en property sets creados por nosotros mismos a la hora de exportar. Por lo general tiene sentido pues, incluir un IFC, una tabla que sea IFC, otra property set o common, y en el título de estas tablas pues veremos reflejada esa información, sobre todo para evitar que se exporten tablas de planificación como conjuntos de propiedades IFC. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y la segunda opción, y ahora sí que vamos al ejemplo en concreto, y es la que hemos usado en este proyecto, que es un método mediante un archivo TXT que nosotros hemos editado. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es clicar en la opción de Browse en inglés, si tenéis Revit en inglés, y abrir el TXT que nos marca por defecto, ¿vale? Es el archivo que está dentro del cuadrado en rojo. Aquí nos viene una pequeña guía, cuando abrimos ese TXT nos viene una serie de información, pues como ejemplos de cómo tenemos que editarlo y mostraré ahora mismo qué es lo que hemos hecho. Entonces, con este archivo Excel que tenemos a la izquierda, que al final ha sido lo que ha refinado BIM & Co, pero que también viene con la información necesaria que retain la información de los datos de los elementos en su activo que necesita en ese IFC. Entonces, esa información ha sido refinada y me ha sido transferida a mí para decir, oye, ¿qué es lo que tienes que exportar en IFC, ¿no? Entonces, usamos esos property sets y parámetros que luego Retain va a ver en su plataforma de gestión de Facility Management. Entonces, yendo ya a la derecha, a la parte del TXT, en la primera línea, como vemos, comenzamos con la palabra property set. Tras esto, seguido del nombre, en este caso Open BIM Tour, que es el property set que hemos creado para este ejemplo. Añadiremos una I latina o una T para parámetros de instancia o de tipo y por último especificamos la clase IFC. La clase IFC que estamos cogiendo en este ejemplo es un IFC Tank. Podemos añadir varias clases, eso sin ningún problema, las podemos luego separar con una coma o incluso podemos utilizar IFC Building Element para aplicarlo a todas las clases de una vez. Debajo de esta línea lo que vamos a ver es todos los parámetros en líneas separadas y definimos el tipo de parámetro que leerá el archivo, que en nuestro caso es texto. Entonces, una vez que hemos tenido este archivo, lo guardamos en formato UTF-8
Es muy importante recordarse de esto y lo volvemos a cargar en nuestra ventana para exportar. Yo lo he guardado en este caso en la misma carpeta donde se guardaba el archivo de TXT de efecto y lo linkamos con nuestra ventana de exportación. Entonces aquí ya vemos el resultado final y así es como nos exporta finalmente el IFC. Abierto, pues desde, en este caso hemos utilizado Beam Vision con todas las propiedades exportadas y la clase IFC también designada, como vemos a la derecha. Ahora pasamos a hablar sobre COBIE. Por mencionar brevemente, ya lo ha mencionado antes Fernando, pero bueno, COBIE pues, se define como Construction Operation Building Information Exchange, que al fin y al cabo es un estándar internacional para intercambio de datos de la construcción en fase de operaciones. Dentro de esta gestión de activos lo podemos utilizar pues, para definir, por ejemplo, la ubicación de una promoción, para definir un equipo mecánico, una zona, un espacio, etcétera, ¿no? Lo que sí que es claro es que dependiendo de la fase del ciclo de vida del proyecto, el peso y relevancia de la geometría respecto a los datos varía, siendo en la fase de mantenimiento cuando los datos son los que tienen más valor para poder operar el activo. Y en este caso, Retain lo que más necesitará serán esos datos más que el puro diseño en sí, ¿no? En Autodesk, para ayudar a esta transferencia de datos, tenemos el plugin de COBIE para Revit, que al final pues, nos ayudará tanto a clasificar los datos como exportar ese archivo Excel que todos conocemos con las pestañas y con toda la información de los elementos que nosotros definimos que queremos que salgan en ese Excel. Entonces, el plugin se descarga desde la web de Beam Interoperability Tools y se instala de una manera sencilla como cualquier otro plugin dentro de Revit. Se puede descargar mediante esta web y lo encontraréis sencillo. Una vez instalado, nos vamos en primer lugar a configurar los contactos que aparecen luego en ese Excel. ¿Vale? Yo en mi caso pues he rellenado la información mía, pero podría ser la información del diseñador, de la constructora, de quién va a operar ese edificio. En este caso nos podemos adaptar y no habría ningún problema de añadir la información que necesitemos. Tras esto, pasamos ya a configurar los datos del proyecto. Aquí tenemos varias secciones. Mostraré brevemente cada una de ellas y cómo lo hemos hecho en nuestro ejemplo en concreto. Primero, pues tenemos el setup general para definir todas las unidades principales. Luego podemos configurar los espacios y habitaciones del proyecto, como vemos en la segunda ventana de abajo. Y a la derecha del todo los tipos, pudiendo añadir diferentes prioridades a las categorías Revit. Podemos añadir pues, diferentes tipos OmniClass, el Assembly Code o Keynotes, como nosotros queramos. Siguiendo con la configuración, tenemos los componentes y sistemas. Y en nuestro caso, hemos utilizado la pestaña de este exportador de COBIE, la de Attributes o atributos, seleccionando los elementos Specialty Equipment. ¿Por qué Specialty Equipment? Porque al final, al ser un modelo de una gasolinera, pues tenemos depósitos, tenemos bombas, son esos equipos mecánicos que vamos a ver en nuestro ejemplo y que luego más tarde lo mostrará también Retain en su visualizador. Más adelante tenemos otras opciones como son Coordinates y también tablas de planificación o Schedules, pero finalmente lo que nos va a ayudar, y en este ejemplo lo que nos ha ayudado es la de la derecha del todo, que es el mapeo de parámetros. Y ahora lo voy a explicar más en detalle. En esta opción, como tenemos aquí el modelo abierto de Revit, que también ha estado mostrando antes Miguel, lo que nos ayuda la opción de mapear los parámetros es que a través del plugin, esos parámetros de tipo que se encuentran en la familia, los va a mapear a los parámetros que a priori están vacíos, esos parámetros de COBIE. Es decir, parámetros que están en la familia de tipo, que se ha añadido por parte de un diseñador, por parte de Vinco en este ejemplo, y que los de COBIE estén vacíos, se mapean automáticamente con nuestra configuración, obviamente, para que puedan exportarse. Entonces, si lo que queremos es que aparezcan directamente estos parámetros ya rellenados en nuestro modelo BIM, esto se tendría que hacer con Dynamo, ¿vale?
Por último, aquí vemos cómo hemos hecho ese mapeo concretamente y al exportar y filtrar el Excel nos sale ese rellenado de esos parámetros que luego podrán ser utilizados y verificados por el operador. Por acabar, mencionar solo 2 puntualidades, y es que después de cada cambio que realicemos o cada ajuste tenemos que darle al botón de Update, si no, no se va a producir ningún tipo de cambio en esa exportación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, para sacar ese archivo Excel, se hace a través de la opción Create a Spreadsheet. Ahí podemos configurar exactamente qué pestañas queremos que genere el Excel. Aquí, bueno, pues en nuestro ejemplo yo he señalado algunas, como Type, como Component y sistemas y atributos, ¿no? Eso al final luego serán las pestañas que tengan información dentro del Excel del COBIE. Y ya por terminar, dejo unos materiales de aprendizaje y ya doy luego la palabra al equipo de Retain. Bueno, respecto a IFC tenemos la última versión del manual de Revit que salió en septiembre. Y bueno, pues esto tiene una serie de guías y ayudas mucho más en detalle. Yo al final solo he entrado en la pestaña de Property Sets dentro de la exportación de IFC, pero hay muchas más configuraciones. Entonces, bueno, pues muy recomendable este manual, que es la segunda versión. Además, pues bueno, me gustaría recomendar algunos canales que tenemos en YouTube y que, bueno, pues de la industria también, que me parecen muy interesantes y de gran valor, como son el de Beam Me Up, de una compañera nuestra de Alemania, como es, por ejemplo, el de Iván Guerra, que habla no solo de IFC, pero bueno, de muchos temas en general. Y bueno, pues podcasts internacionales de la Building Smart, además de blogs de otra gente de la industria, ¿no? Bueno, mencionar que también con Autodesk Docs podéis, por supuesto, ver archivos IFC y que además con el visualizador Forge, que es totalmente gratuito a la derecha, también se pueden visualizar archivos IFC. En este ejemplo lo hemos hecho con Beam Vision, pero bueno, Autodesk también tiene, digamos, visualizadores IFC. Y nada, y ya por terminar respecto a COBIE, pues dejar algún link más en el que podéis encontrar no solo info sobre Revit, sino también sobre Navisworks, cómo exportar desde COBIE desde Navisworks, tener en cuenta que es a partir, o sea, hasta la versión 2018 de Navis. Y bueno, pues también hay un FAQ con las preguntas más frecuentes sobre este tema. Sin más, muchas gracias por el tiempo y bueno, pues te doy la palabra ahora a Retain. Voy a dejar de compartir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Nos dicen en el chat si podemos poner estos últimos enlaces en el chat para que puedan acceder a ellos o compartir esas diapositivas de alguna manera. Por supuesto, yo lo comparto ahora. Muy bien, pues gracias. Pues Sergio, Fran, cuando queráis. Gracias, Fernando. Voy a compartir. Confirmadme, por favor, que se ve bien. Vale, lo vemos bien. Gracias. Pues nada, gracias, Fernando, Muriel, Miguel, Antonio, al resto de panelistas. Por nuestra parte también haremos una pequeña presentación inicial y entraremos en detalle a una demo online que realizará mi compañero Fran Parreño, responsable de desarrollo de Retain. Bueno, para quien no conozca Riven Technologies, es una empresa del grupo Retailgas, ingeniería que nació hace 30 años con la desmonopolización del sector petrolero en España, dedicándose a diseño, construcción, gestión medioambiental y mantenimiento de estaciones de servicio, extendiéndose después a otras redes de puntos de venta dispersos. Precisamente en el webinar de hoy, que trata sobre comunicación entre fases de diseño y explotación, pues en nuestro caso era una necesidad de todos los departamentos que participaban en los proyectos, desde la fase de diseño hasta la fase de gestión, operación y mantenimiento, pues comunicarse y tener información compartida entre nosotros. Y poco a poco la necesidad se convirtió en un área de tecnología que finalmente ha dado lugar a lo que es Retain Technologies en la actualidad como desarrollo de software y consultoría técnica
a su vez que realizamos tareas y servicios de outsourcing técnico para todo el ciclo de vida de los activos, de nuestros clientes. Bueno, en principio son clientes del sector retail, como hemos dicho, que nacimos para el sector petrolero, pero bueno, hemos ido evolucionando a lo largo de los años a otros clientes y otros activos del sector. Tiene una complejidad añadida a este sector, en concreto es pues, que hay que gestionar puntos de venta dispersos de una forma centralizada, con lo cual la necesidad de que la comunicación y de que la información esté centralizada y sea compartida por todos los actores, en este caso era todavía más complicada que cuando estás en un edificio, en una industria o en una fábrica, donde bueno, más o menos tenías localizada la información, inicialmente en papel, poco a poco se fue trasladando a información online, y en nuestro caso, pues para clientes de estos sectores, evidentemente, imaginad la dificultad que tenía en su día poder compartir y acceder a la información de forma centralizada. Bueno, en la actualidad, simplemente por terminar con la intro, gestionamos activos, más de 16.700 en 4 países de Europa. En su día también hemos estado en Sudamérica. Aprovecho para saludar a los amigos de Iberoamérica. Y bueno, creo que vamos a intentar avanzar y sobre todo de buscar las formas actuales de que haya la máxima comunicación entre los diferentes actores y los diferentes agentes del ciclo de vida de los activos. Como después de ver la presentación de Antonio, evidentemente una empresa como Autodesk lleva toda la vida prácticamente en BIM. Nosotros humildemente decimos que somos pioneros, bueno, pues porque dimos los primeros pasos en esta actividad pues hace más de 20 años y bueno, sí que es verdad que esa necesidad de aplicar una metodología, de compartir la información entre diferentes áreas del ciclo de vida, pues nos ha hecho ser, bueno, o por lo menos utilizar una metodología que creemos que es o fue de donde nació BIM. Como experiencias hemos participado también en ejemplos de colaboración dentro de la guía BIM para propietarios y gestores. Aprovecho también para agradecer a Javier García Montesinos su colaboración continua con nosotros y, por supuesto, en esta guía. Y actualmente estamos también participando dentro de un grupo de trabajo a nivel mundial, dentro de Building Smart Internacional, con un grupo de trabajo, como decía, para Business Catering en oficinas, aprovechando o por lo menos intentando aportar nuestra experiencia como Facility Managers de grandes redes de restaurantes, oficinas, hoteles y otra serie de activos. ¿De acuerdo? Entrando ya a lo que sería la interoperabilidad y Retain y BIM, bueno, la norma ISO 19650, como conocéis, es también la base de todo esto, pues es de aplicación a proyectos y activos construidos de cualquier tamaño y nivel de complejidad, pero se recomienda su uso de manera proporcional y adecuada. Evidentemente, nosotros nos encontramos con activos nuevos, donde realmente es más sencillo y estamos empezando a aplicar aquí esta metodología, ya que Retain se carga e interactúa mediante IFC y COBIE desde la fase de diseño. Así que leí antes una pregunta, efectivamente. COBIE ya en la fase de diseño también tiene que generarse y aportar información desde ahí, efectivamente. Y bueno, tenemos la complejidad de que en la mayoría de las ocasiones tenemos que gestionar activos existentes, activos que no han nacido en BIM y cuya información hay que buscarla o hay que generarla progresivamente en un entorno BIM desde la fase de explotación. ¿De acuerdo? Bueno, este ciclo es muy conocido, lo he puesto sobre todo para enganchar con la siguiente diapositiva, donde ese ciclo o ese modelo BIM para la gestión de activos empresariales y enseñar cuál es la visión de Retain desde nuestra experiencia en la operación. Bueno, he puesto además adrede que la parte de diseño y construcción sea más pequeña porque realmente en cuanto a la longevidad o al tamaño que tienen en el tiempo, la fase de diseño y construcción es muy pequeña comparada con 20-30 años que durará la fase de explotación. Con lo cual es muy importante tener esto en cuenta de cara a la información que se necesita y en la información que tiene que ir fluyendo a través de una estrategia digital de información centralizada
y, por otro lado, ir aportando desde esta fase de operación todo el know-how, toda la experiencia, lo que nosotros llamamos la coordenada ED, que va más allá de la 3 a la 7, la coordenada ED, que intentamos con todo el histórico de información, con todo el expertise, la experiencia de nuestros ingenieros, de nuestros consultores, aportar esa información al modelo para que poco a poco también se vayan mejorando y se vaya actualizando la información. El objetivo final es reducir la inversión global a lo largo de todo el ciclo de vida y, por supuesto, reducir los costes de operación. Como os decía, somos una ingeniería que hemos necesitado o que usamos herramientas para poder gestionar puntos de venta dispersos y aprovechando un entorno común de datos. Bueno, pues al final se necesitan aplicaciones de gestión en todo el ciclo de vida del activo, desde los proyectos, la gestión documental, legalización de estos activos que se están diseñando y que están construyendo, gestionar las campañas, la seguridad, por supuesto, la gestión energética, los consumos, la gestión medioambiental y la operación y la gestión de mantenimiento. Al final se trata de compartir información entre una serie de usuarios, ¿no? Entonces, también como en la norma se definen desde los cliente, promotor, propietario, los que van a adjudicar, hasta los que resultan adjudicatarios, contratistas, arquitectos, proveedores subcontratistas y finalmente los facility managers, los operadores, son los que tienen que estar continuamente intercambiando información. Al final se definen unos requisitos y se definen unos entregables. Entonces, estos requisitos y estos entregables son los que tienen que ir generándose a lo largo de la vida del proyecto. Por un lado, y también en base a nuestra experiencia, en su momento necesitábamos el inventario del punto de venta para saber cuáles son los activos que gestionamos. Bueno, pues había que hacer una visita, en su momento había que visitar físicamente el punto de venta, el activo, y primero en papel, luego en un checklist, luego se pasó a un Excel, luego con las tablets y apps se consigue captar esa información, pero realmente si todo eso viene de la fase de diseño a través de COBIE o, por supuesto, de IFC, junto con la documentación, pues toda esta información es mucho más sencilla de conseguir, se ahorran costes y, por supuesto, se mejora, porque en este traslado de información siempre había errores, siempre había muchos problemas. Entonces, bueno, al final, como decía, la eficiencia en la operación, el conocimiento del negocio, nos hace ir entregando también una serie de entregables para poder mejorar el modelo y dentro de lo que es la vida del activo. Y por terminar mi parte, vamos a ver un ejemplo, y en este caso va a enseñar mi compañero Fran cómo integramos toda esta información que nos han explicado los compañeros de BIM & Co a través de OnFly y de Autodesk Revit, pues cómo a través del IFC, aparte, como decía Antonio, hay una operación gráfica muy importante que viene del IFC, es la información de los activos en cuanto a su estructura, su organización, su clasificación, un árbol de inventario. Aparece también en el IFC la documentación asociada a los activos y los parámetros o características de los mismos. Por supuesto, COBIE, en nuestra fase, de cara a la gestión, aunque no nos aporte la parte gráfica o no nos aporte el 100% que aporta COBIE, sí que nos aporta información suficiente para poder tener ese catálogo y ese inventario y las características y parámetros de los equipos. Pues nada, cedo la palabra a mi compañero Fran para que veáis una demo de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gracias a los anteriores ponentes también por sus ponencias, han sido muy interesantes. Vale, ahora os voy a compartir pues un poco cómo modelamos nosotros a partir tanto de los IFCs que ¿estáis viendo la pantalla perfectamente? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale, de acuerdo, gracias. Vale, nosotros lo que vamos a enseñar es cómo a partir de tanto de un IFC o de la información que se ha generado en COBIE a través de las herramientas anteriores que han explicado mis compañeros y a partir de toda la información de familias que también han explicado los compañeros de BIM & Co, vamos a explicar un poco cómo nosotros parametrizamos todo eso para montar con toda esa información
esa toma de datos de inventario dentro de un sistema que nos puede servir luego para mantenimiento, para la gestión documental o para gestión incluso medioambiental. En primer lugar, bueno, nosotros utilizamos un servidor o una instancia de un servicio que es Beam Server, que es open source, ¿vale? Nosotros a partir de este sistema lo que hacemos es, hacemos una carga del IFC, ¿vale? Vamos a acceder a él simplemente para que lo veáis. ¿Vale? Nosotros aquí lo que hacemos es, podemos tener tantos proyectos como queramos, ¿vale? En este caso vamos a ver el proyecto que hemos generado para Vintur. Podemos trabajar con dos modelos, con todos los modelos de IFC, que serían el 2, 3 y el 4. ¿Vale? Aquí en este proyecto lo que hacemos es inicialmente cargamos el IFC. ¿Vale? Este servicio lo que hace es que nos monta la geometría y nos descarga toda la información del IFC, ¿vale? En una estructura de árbol, ¿vale? Que luego nosotros podemos llamar a través de una API para hacer una descarga de información. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues podríamos ver en los elementos las diferentes propiedades que tienen, que son las que ha explicado anteriormente Antonio, que han cargado sobre el IFC y lo que viene de las familias de Beam & Co. ¿Vale? Nosotros a partir de este servicio Beam Server, a través de una API, ¿vale? Lo que hacemos es pues, una descarga de información. ¿Vale? Este sería un ejemplo de sistema que hemos montado ahora simplemente para explicaroslo. ¿Vale? En primer lugar, lo que hacemos es que tenemos generado el proyecto, ¿vale? El proyecto de Open Beam Tour, del proyecto de Arancel, ¿vale? En el que ya hemos linkado, ¿vale? El proyecto de Beam Server, ¿vale? Y hemos descargado información del IFC. Aquí hemos hecho descarga de dos tipos, ¿vale? Hemos hecho una descarga del IFC para poder montar esta geometría, ¿vale? En 3D, que posteriormente veremos para qué nos puede servir, ¿vale? Y luego también hemos hecho una descarga de la información de los datos que vienen en la exportación del Excel de COBIE, ¿vale? Para rellenar las características también de cada uno de los elementos. ¿Vale? Lo que conseguimos con estas dos descargas, una es por API JSON y otra es por la importación desde el Excel, lo que conseguimos es descargarnos los diferentes equipos. ¿Vale? A partir de ahí lo que hacemos es previamente un mapeo de cada familia a qué tipología de equipo de nuestro sistema va. ¿Vale? En este caso tenemos que hay 3 elementos, ¿vale? Que los hemos pasado a aparato sustituto de dispensador. Ahora veremos cómo se ha parametrizado, simplemente que es a través de las tipologías de equipos, ¿vale? Hemos parametrizado, ¿vale? IFC Tank e IFC PAM, ¿vale? Que son los dos que nos han generado los compañeros, ¿vale? Una vez que tenemos este mapeo hecho, ya entonces se descarga la información y a partir de ahí se descargan las property sets, ¿vale? De cada uno de los elementos, ¿vale? Estas propiedades, como hemos dicho antes, vienen vacías, ¿vale? Porque, bueno, podemos descargar las del IFC con datos, pero al final también lo que hemos probado es a descargar esos datos del fichero COBIE. Vale, en este caso tenemos linkado, como tenemos en cada elemento el código de Revit del elemento y tenemos nuestro código de nuestro sistema, ¿vale? Lo que conseguimos es que incluso podamos hacer que ese 3D o esa visualización 3D sea clicable desde nuestro árbol o viceversa, ¿vale? También podríamos ir aquí a cualquier otro elemento o podríamos ir incluso al tanque, ¿vale? Por ejemplo, al tanque que tenemos aquí, ¿vale? Podríamos ir a él y ver sus datos, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco la información que hemos descargado, ¿vale? Aquí tenemos... Perdón, seguía este. Aquí tenemos pues todos los parámetros que han comentado antes los compañeros, año de fabricación y instalación. Todo esto viene ya descargado del IFC. Posteriormente hemos rellenado los datos a través también del COBIE. Vale, una vez que tenemos toda esta información de los inventarios, ¿vale? Pues podemos utilizar toda esta información para hacer una gestión documental de cada uno de los equipos o una gestión de mantenimiento, ¿vale? En primer lugar vamos a explicar lo que es la gestión documental. Nosotros lo que tenemos parametrizado son una serie de tipologías de documentos por cada uno de los activos, ¿vale? Que pueden ser renovables o no renovables, que nos pueden configurar todos esos documentos que pueden ir sobre cada activo. Por ejemplo, en este caso vamos a ver una prueba de un documento, vamos a dar de alta un documento, ¿vale? Sobre
Vale. Por ejemplo, una verificación meteorológica tras reparación del aparato surtidor, ¿vale? Podríamos seleccionarla. Tendríamos que seleccionar el equipo sobre el que lo vamos a realizar, ¿vale? Pues podemos seleccionar, por ejemplo, el surtidor número 2, ¿vale? Tendríamos que meter la fecha en la que este documento ha sido expedido por si tiene una renovación automática cada X tiempo, que pueda saltar la caducidad del documento y podamos renovarlo. ¿Vale? Y a partir de aquí pues seleccionaríamos el archivo, lo subiríamos y lo teníamos guardado dentro de nuestra gestión documental asociado al activo. ¿Vale? Estos documentos son documentos vivos. Al final son documentos que cuando están próximos a caducar o han caducado, ¿vale? Podemos generar incidencias de mantenimiento que sirvan para renovar ese documento. Esto tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones puede ser para la gestión del mantenimiento normativo de los equipos, ¿vale? Pero también puede servirnos para incluso el control de preventivo o incluso si queremos tener los partes de trabajo, los albaranes guardados sobre esta gestión documental, también podríamos tenerlo. Igualmente también lo podemos utilizar en la fase de construcción, ¿vale? A través de, por ejemplo, documentación como serían licencias, ¿vale? Licencias de obra, licencia de apertura, etcétera, que también podríamos asociar a cada uno de los activos, ¿vale? O en este caso, una licencia de avería para todo el emplazamiento, todo el punto de venta que estamos parametrizando. Vale, por último, toda esta información de inventarios y documentación que tenemos descargada la podemos utilizar para ver un flujo de una notificación de incidencia muy básica, ¿vale? En este caso seleccionaríamos el emplazamiento, el equipo sobre el que vamos a realizar la intervención, ¿vale? Buscamos, por ejemplo, el aparato surtidor número 3, ¿vale? Seleccionaríamos el tipo de fallo que tiene este surtidor, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que es un boquerel que no se acciona, ¿vale? Vamos a poner que es una anomalía, tendríamos que seleccionar el proveedor, ¿vale? Tenemos también catalogados todos los contratos de todos los proveedores que llevarían este dispositivo y en la descripción pondríamos, pues, revisar equipo, ya que desde su funcionamiento, ponemos una nota. Vale, lo que hacemos es notificar la incidencia, ¿vale? A partir de ahí ya tenemos la incidencia generada, ¿vale? Podemos ver toda la información, podemos ver el equipo al que está asociado, el fallo y el estado. Y ahora, una vez que tenemos ya la incidencia generada, esta incidencia llegaría al proveedor a través de unos workflows, que tenemos configurados dentro del sistema, y el proveedor lo que haría sería hacer un cierre de parte de esta incidencia. ¿Vale? Entonces, en el cierre de parte de la incidencia, tendría que seleccionar el estado en el que queda la incidencia, si en el caso de que la haya terminado o no, cerrada un curso o una incidencia que no tenga sentido se puede anular. Cuando ha iniciado y cuando ha finalizado los trabajos, ¿vale? En este caso, como estamos en una demo, no puedo seleccionar diferentes fechas y horas, ¿vale? Porque no puedo seleccionar fechas anteriores. Aquí tendríamos una serie de campos que serían el coste, ¿vale? El coste, por ejemplo, de la intervención, supongamos que son, pues, 1.250 euros. Y podemos asociar que sea facturable o no. Luego toda esta información de costes nos ayuda a que, como tenemos también o podemos tener parametrizado sobre los activos el coste de adquisición y el valor residual que tiene el equipo a través de su plazo de amortización en años, ¿vale? Nos puede sacar si el coste que estamos dedicando a invertir en la reparación de la incidencia de este equipo es superior, por ejemplo, al coste de reposición, y en ese caso a lo mejor decidimos que en vez de agregar el equipo lo reponemos por otro nuevo, ¿vale? En el caso de que digamos que sí que hay reposición de activo, ¿vale? Lo que nos pide es, pues, el código del nuevo equipo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 555-777. Bueno, en este caso sería, perdón, el aparato surtidor número 4, ¿vale? Que sustituiría al 3. Le poníamos aquí el número de serie y el modelo, marca y modelo, en el caso de que lo tenga. En este caso, como estoy sustituyendo un equipo por otro, la mayoría de los datos los va a heredar y posteriormente los podremos modificar, ¿vale? Guardamos la información, vamos a poner que finalmente se cambia el equipo por otro nuevo, ¿vale? Aquí lo que hacemos es una reposición de activo, ¿vale? Ahora ya, pues, la incidencia está finalizada y ahora lo que podemos ir a ver es el impacto que ha tenido este cambio dentro de nuestro proyecto y cómo luego eso posteriormente nos va a afectar en el IFC, ¿vale? En este caso, ahora en surtidores nos aparecen 4 elementos, ¿vale? Antes teníamos 3, ahora tenemos uno nuevo generado, ¿vale?
El elemento que teníamos generado era el aparato sustituidor número 3, que como vemos ha pasado a baja porque hemos cambiado uno por otro, ¿vale? Y este aparato sustituidor número 4, ahora lo que ha hecho ha sido heredar todas las categorías, todos los datos que tenía el aparato sustituidor número 3, incluso su posición dentro del IFC, ¿vale? También, bueno, ha heredado la información de Revit, ¿vale? Y posteriormente tendríamos que cumplimentar toda la información de parámetros que vienen dentro de la familia o las property sets, ¿vale? Para generando luego un fichero posterior de actualización, que puede ser un fichero, por ejemplo, BCF, ¿vale? Para exportarlo al modelo y actualizar el modelo con toda esta información. Y bueno, por último comentar que el fichero de COBIE que hemos utilizado ha sido el que nos ha mostrado anteriormente Antonio, ¿vale? Y bueno, a partir de este fichero es de donde hemos también descargado cierta información, como por ejemplo, pues el tipo de producto que tiene un tanque o la fecha de instalación, ¿vale? Que nos ha servido también para actualizar toda esta información. Vale, y en principio estaría Muy bien. toda esta parte. Pues muchísimas gracias, Fran. Gracias a vosotros. Tenemos todavía 10 minutos. Os solicitaría que os pusierais la cámara. Vamos a abrir la parte de preguntas. Podéis todavía ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Voy a ir leyendo algunas. Bueno, algunas ya se han ido respondiendo. Esas las voy a saltar. Y voy a ir haciendo algunas de las que han ido apareciendo. La primera es para OnFly. Bueno, Viranco, para la plataforma OnFly. La pregunta es, ¿la plataforma tiene cargada plantillas relativas a cumplimiento de set de datos específicos, pues para, por ejemplo, COBie en este caso, o para otras Model View Definition o estándares de datos? ¿La plataforma va a albergar ese conocimiento o el usuario va a tener la capacidad de crearlo desde cero? Entiendo que sí. Pero no sé si vais a facilitar esa precarga, ¿no? Oye, mira, los datos para cumplir con COBie son estos campos de aquí y podéis usar una plantilla que ya venga en la plataforma. Sí, si te parece, COBie ya viene precargado. Hay un grupo de propiedades que es COBie, que el usuario tiene la capacidad de incluirlo a nivel de clasificación y todos los objetos que clasifiques se le implementa o bien a nivel de objeto, dices que este objeto quieres añadirle la información o los parámetros de COBie y ya estarían, como decían también antes, en esa fase de diseño. Y luego también tienes completamente libertad para incluir cualquier conjunto de propiedades que sea estándar. De hecho, nosotros estamos ahora trabajando para que cuando se publique la última versión de IFC, cuando esté ya completamente terminada, de implementar directamente esa clasificación y esa clasificación, las clases IFC con sus tipos y demás, y por qué no también los diferentes PS asociados a cada clase, para que el usuario tenga la libertad de si lo necesita lo usa y si no, pues ya lo tiene. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Antonio de Autodesk y es relativo al fichero de texto que nos has enseñado, donde se veía el mapeo, ¿no? de la creación de las diferentes propiedades, de los property sets. Bueno, hay dos preguntas. La primera es, ¿existe un manual entre la documentación que has compartido o otra que podáis tener sobre ese lenguaje, ¿no? de definición de esa información? Y la segunda pregunta es, ¿este tipo de lenguaje permite un condicional, realizar condicionales? En plan, si el campo X incluye texto, utiliza este campo; si el campo está vacío, utiliza este otro, o no, es una definición bruta del mapeo que no permite condicionales. Sí, bueno, te contesto primero la primera pregunta. Gracias, Fernando. Sí, o sea, el manual de Revit nos dice exactamente qué tenemos que ir poniendo en cada campo. Es más, en los links también que he puesto abajo, o sea, uno que es el Beam Me Up, que es una compañera nuestra en Alemania, explica exactamente paso a paso
cómo hay que rellenar ese TXT con el nombre que queramos del property set, si es instancia o es tipo, qué clase de IFC y luego los parámetros. Entonces, en ese sentido, no hay problema. ¿Vale? Y luego respecto al otro, en el manual de Revit también viene si se puede hacer ese tipo de condicionales o no. Entonces, bueno, en nuestro ejemplo hemos puesto directamente y para mostrarlo, digamos, en estos 20 minutos, ¿vale? Pero en el manual de Revit viene toda esa información. Muy bien. A ver, leo la siguiente. En este caso es de María Eugenia Perea. El desarrollo de programación de asignación de presets en Revit es imparable, pero Autodesk tiene en mente este mismo desarrollo para software en Civil 3D y AutoCAD Plan 3D. Antonio, no te oímos. Perdona, que se me ha cortado. Sí. ¿Si puedes repetir la pregunta? Sí, básicamente lo que comenta María Eugenia es si este desarrollo de programación de asignación de presets va a generalizarse a otras soluciones de Autodesk, como pueden ser Civil 3D, Plan 3D, y luego, bueno, comentan que Civil 3D, que a día de hoy que no está implementada la importación IFC de entidades tipo redes de conducciones, si sabes Sí. si se va a desarrollar o esta hoja de Sí, ruta o sea, de digamos, la pionera es Revit, luego va la parte ya más de infraestructura, rail, de carreteras y demás. De hecho, por los Product Managers también os puedo comentar que se está trabajando en el 4.3 también para ir incluyéndolo en nuestras soluciones igual y que poco a poco vaya estando más parejo a Revit y demás, ¿no? O sea, va con un poquito más de retraso Civil 3D en este sentido, pero sí que la idea es obviamente poder exportar en una calidad muy similar a la de Revit en IFC 4.3. Respecto a Plan 3D va un poquito más por detrás en el sentido que Civil 3D, ¿vale? Es un poco la hoja de ruta que tenemos a día de hoy. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida, yo creo, a Sergio y a Francisco. La pregunta es, nos habéis enseñado cómo hacéis la modificación o una creación de una incidencia y un cierre del parte derivado de esa incidencia. Nos habéis dicho que esos campos son personalizables, pero lo hemos visto en el navegador web. ¿Esto tiene su espejo en una plataforma móvil, tablet, teléfono, etcétera, o no? Sí, gracias Fernando. Sí, claro. Por un lado, primero, tanto el navegador web está preparado para visualizarse de forma correcta en dispositivos móviles, pero aún así también tenemos apps nativas, tanto para la notificación de incidencias por parte del usuario que está en un emplazamiento, como para el cierre de partes de trabajo por parte de los proveedores, tanto internos como externos del cliente, para facilitar así el trabajo. De hecho, tenemos también implementadas, digamos, identificación de activos a través de códigos QR, que a través de esa app móvil, capturando el código QR, se puede o bien notificar desde la app de notificación o bien realizar los trabajos que estén asociados a ese activo o ese equipo identificado por el QR y, por tanto, facilitar así el trabajo. Y exactamente, además ese código QR incluso podría ir asignado en las propiedades del equipo dentro del IFC o de COVID, ¿vale? Desde su nacimiento el equipo puede ir con una identificación y eso al final pues, facilita mucho el trabajo de identificación del equipo luego en campo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si tenéis más preguntas, podéis ir poniéndolas en el chat. Voy a hacer yo alguna y son bastante abiertas, podéis contestar cualquiera. Hemos visto, ¿no?, cómo la exportación del modelo a la herramienta de Facility se ha hecho en dos fases, ¿no? Por un lado, lo que es el IFC, que se ha llevado geometría y algún atributo o documento, y por otro lado, por COBI. ¿Cómo veis COBI como subconjunto de información también del modelo de información y en este caso de IFC? ¿Creéis que esto a largo plazo seguirá así o realmente exportaremos un IFC con un dataset perdón, que incluya la información de COBI directamente de una única pasada, llamémoslo así?
bueno, puedo comentar yo algo y ahora añadís Retain o Vinco, ¿vale? A ver, COBIE viene de la ISO, como sabemos, entonces yo creo que dependiendo de la región, de dónde habrá más demanda o menos. Yo creo que siempre el archivo Excel es como el archivo de datos por excelencia, ¿no? Entonces, no, vamos, desde mi punto de vista no creo que desaparezca. Lo que yo creo es que es un buen complemento a un dataset de un modelo IFC, que siempre viene bien para alguien que no entienda sobre BIM, que alguien que necesita consumir datos, que necesita operar un activo físico, pues que pueda acceder, que pueda contrastar información. Yo lo veo un buen archivo para contrastar información, sobre todo. Muy bien, pues y una última pregunta. Hemos visto, ¿no? que el dato desde OnFly ha migrado a Revit, o lo hemos exportado a Revit, y desde allí ha cambiado de un tipo de dato a un tipo de dato COBI. No sé si nos podéis detallar si es posible que ese dataset COBI.tatata que hemos visto se podría haber hecho directamente desde OnFly, o hay alguna limitación ahora mismo que nos haga hacer este salto intermedio, un poco lo que comentabas, Antonio, de que necesitaríamos un Dynamo, ¿no? Para automatizar Sí. ese flujo. Un poco ¿qué problema es, por entender un poco? Entiendo que si es un set de datos podría haberse generado desde el principio, o hay algún problema de incompatibilidad o que limite, o ha sido simplemente porque, no sé, explicar un poco ese punto. Mira, te dejo explicar, que te trabajaste tú en el proyecto, lo vas a explicar mejor que yo. No, simplemente no se tuvo en consideración al principio. Podrían ser añadidos directamente desde OnFly, pero en este caso fuimos a los proyectos, a los parámetros en concreto que se han incluido en Revit, en el PSET OpenBIM Tool, pero no había ningún tipo de problema. La única condición, esto ya es Revit, que no podemos enviar, por ejemplo, los parámetros que hubiera a un grupo de parámetros personalizados, porque los grupos de parámetros en Revit vienen predefinidos. Pero en cuanto a añadir propiedades, no había ningún tipo de problema. O sea, no hay ninguna limitación por nuestra parte en ningún sentido. Y aprovecho esto, ya que estoy hablando, que había un comentario en el chat de Alejandro García que decía que si es tan pesada la información que está descargando. No es tan pesada. De hecho, suele tardar, cuesta 5 o 6 segundos en descargarse toda esa información que habéis visto que he intentado descargar durante la presentación. Son temas del directo. Cuando quieres que te salga bien, que hay 100 personas mirándote, pues entonces tarda más. Tenía el portátil que parecía que era un dron a punto de despegar, y seguramente eran los recursos que estaba consumiendo una cosa y otra, pero no, suele tardar 5 o 6 segundos en cargar toda esa información. Es muy rápido. Sí. Bueno, yo creo que también, por contestar, Fernando, o sea, el no rellenar esos parámetros nos ayuda también a enseñar un poquito más de la extensión de COBIE, para que no sea solo todo directo, simplemente crear el spreadsheet, sino que podemos jugar también con la información del modelo para que ese plugin pues, nos pueda extraer lo que realmente queremos. Muy bien. Por Pues último, sí que me gustaría añadir, respecto de nuestra visión un poco, porque como hemos utilizado tanto IFC como COBI para descargar datos, nosotros al final hemos utilizado IFC por montar la geometría 3D, que al final puede ser muy útil para cuando un usuario detecta una anomalía en un equipo, lo identifica muy gráficamente, dónde está situado, qué equipo es exactamente. Pero nosotros actualmente en nuestras aplicaciones, como no estamos todavía al 100% con este modelo 3D BIM, hacemos algo similar a lo que nos proporciona COBI, que es nosotros vamos y tomamos la información y la metemos en un Excel. Lo que pasa es que COBI ya la tiene por defecto metida desde el modelo, que eso es muy interesante. Entonces nos permite también que, sin tener que ligarnos a una vista 3D, podríamos descargar toda la información perfectamente también desde COBI sin utilizar ni siquiera el IFC.
Muy bien, pues no hay más preguntas. Agradeceros a todos los panelistas y a los asistentes que nos habéis aguantado a todos vuestro tiempo. Informar que, bueno, Sergio ya ha contestado por el chat que hay algunas personas que no le están funcionando los enlaces que ha pegado Antonio. Como decía Sergio, los vamos a poner en comentarios del vídeo cuando lo subamos al canal de Building Smart y desde allí los podréis consumir. A ver. Perdonad que alguien veo aquí ha levantado la mano o algo. Lo hemos hecho los dos sin querer, yo creo, Francisco y yo, sí. Le he seguido totalmente. Ha sido por error, Perdonad. Disculpad. Bueno, Disculpad. pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y os invito a todos los asistentes a conectar con el resto de eventos que realicemos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias a Hasta luego. todos. Un saludo. Gracias.